Pastor David Silva, del Centro Bíblico de Nueva Jersey, Casa del Alfarero, presenta. Y usted va a tener la oportunidad de enfrentar el gigante. Oh, hermano, ¿sabe qué? Desde la sede principal en Morristown, Nueva Jersey, su programa Vida Abundante. David no quería recompensa ni trofeo porque fue detrás del león y lo desjarretó. Él no quería trofeo porque fue al oso y tal, lo echó abajo y se le tiró encima. Ahí, mire, entre los gansos no hay nadie hablando. Ay, ¿será que eso es la visión si se cumple? No, ahí todos están diciendo cuac, cuac, cuac. Y ese cuac hace. Ellos animan al líder. Vamos, vamos. Y ahora con nosotros, nuestro pastor David Silva. El tema que estamos llevando es libre para entrar en lo nuevo. ¿Cuántos saben que tienen que entrar en cosas nuevas que Dios ha preparado para usted? Hay nuevos comienzos. Pero para entrar en esas cosas es importante disfrutar de libertad. Uno de los ejemplos que estamos viendo fue el pueblo de Israel, cómo ellos, cuando fueron la generación de Moisés, no estuvo lista para entrar en lo nuevo y murieron en el desierto. Pero luego la generación de Josué, o la generación que Josué lideró, fue una generación que para entrar en lo nuevo de Dios tuvo que prepararse. Antes de pasar el Jordán, ellos se tuvieron que santificar. Cuando pasaron el Jordán y llegaron a Gilgal, tuvieron que circuncidarse. Eso ya era algo más fuerte, más profundo y un símbolo de que estaban en pacto con Dios. En estos días, si hay algo que nosotros tenemos que estar haciendo es procurando examinarnos interiormente para que nuestro corazón sea circuncidado. Porque si hay circuncisión del corazón, entonces habrá libertad. Y si hay libertad, hay bendición. La gente quiere bendición sin todo lo anterior. No, eso es una mentira. No hay bendición sin todo lo anterior. Estoy diciendo bendición de Dios. Porque algunos pueden creer que porque hay algún beneficio material en su vida está bendecido. Hay mucha gente millonaria que están a punto de irse al infierno y cuyas vidas están muy mal. Pero yo le estoy hablando a los hijos de Dios, y los hijos de Dios anhelan la bendición de Dios, porque la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Porque ellos saben que la eternidad es lo más importante y ellos quieren disfrutar de una eternidad con el Señor. Porque ellos saben que su vida en la tierra cuenta, no simplemente para pasarla, pero para hacer un impacto para su propia eternidad, para la eternidad de su familia y para la eternidad de otros. El tema de hoy, ponga atención, tiene que ver con una palabra. No tuve tiempo de hacer una encuesta. En Guatemala, ¿qué palabra les gusta? En Honduras, ¿qué palabra les gusta? En Costa Rica, ¿qué palabra les gusta? En Colombia, ¿qué palabra les gusta para esto? Hay una palabra importante en la Biblia y tiene varios sinónimos. En el libro de Gálatas, cuando habla del fruto del Espíritu, la cima del fruto del Espíritu se llama templanza. Oh, ¿esa no la entienden ustedes? Déjenme explicarle qué es templanza. Templanza es control de sí mismo, autocontrol. ¿Cuántos habían leído la Biblia y no entendían qué era templanza? Entonces, ¿usted cómo puede vivir sin templanza, hermano? Entonces, ojo a esto. La palabra importante de hoy es, repita conmigo, templanza. Repítala con ánimo, por favor. Templanza. Otra manera de describirla es dominio propio. No los oigo. 1, 2, 3. Dominio propio. Otra manera es control de sí mismo. Y otra manera es autocontrol. Autocontrol es una palabra moderna de templanza. Yo voy a trabajar con todas ellas, pero todas ellas quieren decir lo mismo. Amén. Esta es una palabra importante. Quizás alguien dijo, ya eso no me llamó la atención. Hoy van a hablar de self-control. I don't care about that. Yo me di por vencido de eso porque eso es difícil. Yo me di por vencido de eso porque eso es... Pero yo te estoy diciendo que el Señor Jesús te va a hablar hoy de templanza. ¿Sabes por qué? Porque cuando uno no desarrolla esa virtud de templanza o de autocontrol, uno fracasa en la vida. El que no desarrolla eso fracasa.
El que no lo tiene vive en ruina en todas las áreas de su vida. El que desarrolla poquito de eso se queda en un estado de mediocridad, de maldición y de opresión por no desarrollar esta virtud maravillosa llamada control de sí mismo o autocontrol. El tema de hoy: autocontrólate y vencerás. Y partimos con Proverbios 25, que le va a decir todo lo que le he dicho, pero en un solo versículo. Proverbios 25, 28 dice: como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Imagínese usted una ciudad que no tiene protección. En el tiempo bíblico le hacían murallas. Y los muros están caídos y el enemigo entra y sale y hace de las suyas en esa ciudad. Ojo, ¿están aquí conmigo? Imagínense eso, porque así dice que es la persona cuyo espíritu no tiene rienda, cuyo espíritu no tiene control. Aquel que no tiene control de sí mismo, autocontrol, es como una ciudad con muros derribados y que está pisoteada, robada y dañada por el enemigo. Ahora vamos a... De hecho, déjeme leerle la Nueva Traducción Viviente. Una persona sin control propio es como una ciudad con murallas destruidas. ¿Cuántos quieren ser exitosos en la vida? Dice en 2 de Timoteo 1:7: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y el que no tiene dominio propio es cobarde. It's going to be rough this morning. Primero tengo que darle un par de, y después sí los hago reír. Puede sentarse en la presencia del Señor. Déjeme primero contarle una historia. El autocontrol, la templanza, es algo que puede ser enseñado y puede ser aprendido. ¿Están aquí conmigo? Pero más allá que de eso, es importante que entendamos que para nosotros los creyentes no es solamente algo que puede ser aprendido por nosotros, sino que es un don de Dios que se manifiesta por medio del Espíritu Santo como una de las virtudes del fruto del Espíritu. Entonces, para nosotros no es simplemente aprender algo y tratar de ejercer o ejercitar el autocontrol, el dominio propio, sino que es más que eso. Tiene que ver con nuestra relación con Dios para poder recibir de la gracia de Dios y que el Espíritu Santo produzca en nosotros la templanza, el control de sí mismo. Hubo un profesor de universidad, un investigador, lo llamaron en inglés The Marshmallow Man, el hombre marshmallow. Él, en una de las universidades más prestigiosas de Estados Unidos, hizo un experimento hace aproximadamente 50 años atrás. En ese experimento tomaron muchos niños de 5 años y los ponían en una mesa donde había un marshmallow para ver si ellos podían estar 15 minutos enfrente del marshmallow sin comérselo. Algo interesante, porque 50 años después, porque es un estudio que le hicieron un seguimiento a esos niños. Este hombre ya tiene 80 y tantos años y esos niños ya tienen casi 50 años de edad. Aquellos que pudieron resistir allí 15 minutos sin comer el marshmallow, con la esperanza de que si se aguantaba 15 minutos le iban a dar 2 en vez de 1. Esos niños tuvieron mejores notas en los exámenes llamados SAT aquí en Estados Unidos, los SATs. Esos niños fueron a la universidad y se graduaron.
esos niños fueron más prósperos y más ricos que aquellos que no tuvieron control de sí mismos. ¿Le interesa el tema o no le interesa? Y si no, pues damos los anuncios y usted da sus diezmos y se va para la casa. ¿Sabe lo que eso dice? Que el control de sí mismo es súper importante. Ahora, una de las cosas es decir, wow, ¿y qué pasa con los niños que no lo tenían? Ellos podían haber aprendido en el camino. Y si hubieran vivido en el Evangelio, hubieran podido recibir y desarrollar control de sí mismo. Y también hubieran podido llegar a ser exitosos en todas las cosas de la vida. Yo te pregunto, ¿cuántos de ustedes quieren ser exitosos en todas las cosas de la vida? Entonces, le estoy mostrando la importancia del control de sí mismo. Control de sí mismo es simplemente esa práctica importante, impresionante y casi imposible de aprender a mantener control de la bestia de las propias pasiones pecaminosas que están dentro de nosotros. Hello. Significa mantenerse gobernado en tu propia esfera, no solo cuando las cosas están bien, pero también cuando enfrentas pruebas y tentaciones. Porque es fácil tener control de sí mismo cuando todo está bien. Pero yo te pregunto, ¿qué pasa cuando eres tentado? ¿Y qué pasa cuando las circunstancias o situaciones no están bien? Y por supuesto, autocontrol es más fácil decirlo que hacerlo. Pero yo le estoy hablando a gente que tiene una relación con Dios y dice, wow, si yo quiero entrar en lo nuevo, más vale que yo le ponga atención a mi nivel de autocontrol, a mi nivel de templanza, a mi nivel de dominio propio, a mi nivel de self-control, whatever you say. Yo no sé si habrá alguien aquí que puede decir, más vale que yo le ponga atención a mi nivel de dominio propio. Más vale que le ponga atención. Ahora, cuando miramos en el dominio propio, el dominio propio es como el pueblo de Israel que entró en la tierra prometida. Dios le prometió esa tierra, pero ellos tenían que ir y conquistarla por la fuerza. Dios te ha prometido a ti templanza, pero tú tienes que conquistarla. Porque no es una lucha contra tu carne, contra el ego, contra las pasiones bajas y contra toda la basura que hay dentro de uno. Yo no sé si hay alguien aquí. Contra la carne. Y por supuesto después también contra el diablo. Entonces no es simplemente que voy a orar, impóngame en manos, pastor, y eso va a ser transferido a mí. No, significa Dios te lo prometió, Dios te lo va a dar, pero tú tienes que conquistarlo. O yo no sé si hay alguien aquí. Tienes que conquistarlo. Cuando el pueblo de Israel pasó al otro lado era una ciudad a la vez, una ciudad a la vez, una ciudad a la vez. Dios se la prometió y tenían que ir a luchar y la gracia de Dios estaba con ellos. Entonces la obtenían porque la batalla es del Señor y la victoria es nuestra. Yo no sé si hay alguien aquí. De la misma manera Dios quiere que tú desarrolles todas las virtudes del fruto del Espíritu, pero principalmente la cima que se llama control de sí mismo, se llama templanza, se llama autocontrol, para que tú puedas ser exitoso. Las personas que son mediocres en el control de sí mismo tienen vidas mediocres. Dile a tu vecino, más vale que la promesa del don del control de sí mismo la tomes por la fuerza, porque el reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan. Ahora, este concepto de autocontrol implica batalla. Batalla entre el yo dividido. Implica algo que tu yo produce deseos que tú no deberías satisfacer. Hello, ¿hay alguien aquí? Sino en vez de satisfacerlos deberías controlarlo. Y esa es la batalla que todos tenemos y que solamente se puede ganar cuando hay control de sí mismo. Nosotros deberíamos negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz a diario y seguir a Jesús todos los días. A diario nosotros sabemos que nuestro yo produce deseos que deberían ser negados y controlados. Pero ¿sabe qué?
la mayoría de las veces no los negamos y nos complacemos en esos deseos. Y por eso a veces vivimos mal. Y por eso a veces vivimos frustrados. Y por eso a veces estamos hasta causando estragos. Hello, I'm David Silva, tu coach de vida. Sí, yo sé que hoy no me aman mucho, pero no importa. Porque a veces el coach, cuando quiere ganar el campeonato, los pone a hacer más ejercicios, los pone a correr más de la cuenta, los pone a que hagan más. Y cuando salen todos adoloridos no les gusta el coach, pero cuando ganan el campeonato van y le dan un beso al coach y le echan encima el Gatorade y todo eso. So I'm not worried about that. ¿Cuántos van a volver la otra semana? Levante la mano. Ok. Diga conmigo, el camino que lleva al cielo es angosto y difícil. Y en ese camino hay tentaciones suicidas a abandonarlo. Y si no hay control de sí mismo, si no hay templanza, vamos a caer. La Biblia está llena de historias de hombres y mujeres que fracasaron por no tener dominio propio. David, un hombre que al final es llamado un hombre conforme al corazón de Jehová, un hombre que no terminó en éxito total. ¿Por qué? Pastor, pero ¿por qué David no terminó? Déjeme contarle en qué cosa fracasó. Él fracasó con su familia. Su hijo Absalón se rebeló contra él y hizo una serie de desmanes. Otro de sus hijos violó a una de sus hijas. El hijo que tuvo con Betsabé murió, pero lo más tremendo es que la promesa que Dios le había hecho de que le construyera casa, al final Dios le dijo: sabes que tú no me vas a construir casa, me la va a construir tu sucesor. ¿Sabe por qué David no terminó bien? Porque él no pudo controlarse a sí mismo en el episodio con Betsabé. Porque alguien puede decir: la mayor parte del tiempo yo me controlo. Bueno, David no se controló en un episodio que era con Betsabé y arruinó su vida. ¿Estás dispuesto a arriesgarte a no desarrollar dominio propio para en un momento dado ejercitarlo? Porque si no lo ejercitas puede arruinar tu vida y hasta tu eternidad. Sansón no pudo controlarse a sí mismo. Él conquistó a los filisteos. Él despedazó quijadas de león como romper un pedazo de papel. Pero fue conquistado por la lujuria que tuvo por Dalila. Ella lo tentó para conocer cuál era el secreto que el Señor le había dado. Tan pronto Sansón traiciona al Señor revelando el secreto, los filisteos le sacan los ojos, lo llevan a la capital, lo amarran como si fuera un buey y lo ponen a que él sea el que lleva el lugar donde se muele el grano. Pasó el resto de su vida haciendo eso y la gente burlándose de él. Un gran profeta ungido con una unción extraordinaria y una relación personal con Dios que termina mal porque no pudo controlarse a sí mismo. ¿Y qué de Esaú? Que tenía una gran promesa. Todo lo que hizo Jacob y toda la bendición que Dios le dio a Jacob, que no era tan bueno, era una bendición que era para Esaú. Pero Esaú llegó con hambre y cambió su primogenitura y la promesa de Dios por un plato de chili beans o de lentejas, como quiera llamarlo. ¿Por qué Esaú? Dice en Hebreos, procuró después con lágrimas recuperar lo que Dios le había prometido, pero Dios le dijo no, porque no pudo controlarse a sí mismo. Dile a tu vecino: el autocontrol es más importante y más serio de lo que yo pensaba. Ahora díselo de verdad. Ahora díselo a tu vecino de verdad. Hablemos ahora de personajes en el mundo que llegaron a escalar en cosas grandes, como por ejemplo Alexander el Grande conquistó el mundo entero, pero no pudo conquistarse a sí mismo y a los 33 años murió de sífilis porque vivía de mujer en mujer. He visto gente que ha subido a posiciones
y a privilegios grandes e importantes caer de una manera abrupta porque no han tenido control de sí mismos en un momento dado. Cuando trabajaba en la academia en New York, todos los años nos enviaban desde la capital de New York, Albany, un certificado para los niños más destacados y se llamaba el premio Triple C Award. Y hablaba de character, courage y no me acuerdo cuál era la otra C. Eran 3 características importantes del carácter que se le daba a niños que tuvieran esas características en su carácter: valor, carácter, es decir, gente íntegra, y no recuerdo cuál era la otra. Ese premio fue inventado por el que en ese tiempo era no sé cómo se dice, Attorney General Attorney, el fiscal general del estado, que se llamaba Eliot Spitzer. Él inventó ese Triple C Award. Años más tarde, viviendo yo aquí en New York, Eliot Spitzer corrió para gobernador y ganó la gobernatura. Pero un tiempo después se descubrió que era un hombre que no tenía control de sí mismo y que andaba en una serie de aventuras sexuales por todo lado, y allí se destruyó su vida. ¿Dónde está él? Who knows? ¿Sabes qué es lo más triste? Que no cayó él solo. Vi el día en que él salió públicamente a disculparse con la gente, porque en el mundo no piden perdón sino se disculpan. ¿Y sabe qué fue lo más triste? No verlo a él ahí haciendo eso, tener a su esposa al lado, porque ella fue la víctima de la falta de control de él. Entonces muchas veces la gente dice: pastor, pero yo no tengo control de mí mismo porque es que Dios no me lo ha dado. Le echan la culpa a Dios. Otros le echan la culpa a las circunstancias. No, es que como hubo esta circunstancia, como yo estaba metido en esto, entonces pasó esto y entonces caí en esto. Entonces le echamos la culpa a personas, le echamos la culpa a circunstancias y peor aún, muchas veces le estamos echando la culpa a Dios. Pero yo quiero decirte algo. Si ha habido un desastre en tu vida y tú vienes donde mí y tú me dices: mire lo que me pasó, Dios no me escuchó, tal circunstancia, yo te voy a decir como le dijo Natán a David: no es culpa de Dios, no es culpa de tu cónyuge, no es culpa de tus padres, no es culpa de tus circunstancias. Ese hombre eres tú, esa mujer eres tú, tú eres el culpable de eso. Pastor, ¿y ese mensaje usted lo comenzó a preparar el martes? Yes. El control de sí mismo, el autocontrol, no es porque en el mundo lo enseñan. En el mundo tú puedes comprar libros para desarrollar autodisciplina, pero eso no te va a servir. Diga: aquí está el libro, que es la palabra de Dios, y que si yo lo leo y el Espíritu me da entendimiento y Dios me da su gracia, yo podré ejercitar control de mí mismo. Ese es el mejor libro para autocontrol. El autocontrol sirve como el más grande término de lo que debe ser la base de la conducta de un hijo de Dios. La base de nuestra conducta debe ser el control de sí mismo. Hello. Es el fruto del Espíritu Santo. Debe ser algo que todos lo tenemos. Levante la mano si usted es un cristiano y diga: yo debo tenerlo. Es tremendo y tan importante, y a veces no nos interesa este tema, que cuando el apóstol Pablo es llevado a predicarle a Félix, y usted lo va a leer en la casa, en el capítulo 24 de los Hechos, llevan a Pablo encadenado para predicarle. Y Pablo le predica un mensaje de 3 puntos.
Cuando descubrí que Pablo le predicó 3 puntos, dije, gloria a Dios, I'm in the right track cuando predico 3 puntos. Le predicó de justicia, del juicio venidero y de control de sí mismo. Si yo tengo la oportunidad de predicarle al presidente, ¿pondría en uno de mis puntos control de sí mismo? Tan importante es el control de sí mismo que Pablo, teniendo una oportunidad tan grande de predicarle al rey, dijo, punto número 1, justicia. Punto número 2, control de sí mismo. Y punto número 3, juicio. Como ciudad derribada, aprendes ese versículo, y sin muro, es aquel cuyo espíritu no tiene rienda. Dígalo. Como ciudad derribada y sin muro, es aquel cuyo espíritu no tiene rienda. Dígalo personalizado, diga, como ciudad derribada y sin muro sería yo si mi espíritu no tiene rienda. En el día de hoy yo oro que a través de esta palabra usted salga de aquí encendido y diga, Dios mío, yo necesito esa virtud, yo necesito ese don de dominio propio, yo lo necesito, Señor. Y esta semana yo voy a buscarte, esta semana voy a meditar en tu palabra, esta semana yo me voy a abrir a ti, esta semana, Señor, yo lucharé para conquistar eso porque lo necesito en mi vida. Si no conquisto eso, entonces el pecado y la maldición me conquistarán a mí, y yo no voy a permitir que eso suceda siendo un hijo de Dios. Y usted va a tener la oportunidad de enfrentar el gigante. Oh, hermano, ¿sabe qué? David no quería recompensa ni trofeo porque fue detrás del león y lo desjarretó. Él no quería trofeo porque fue al oso y tal, lo echó abajo y se le tiró encima. Ahí, mire, entre los gansos no hay nadie hablando. Ay, ¿será que eso de la visión sí se cumple? No, ahí todos están diciendo cuac, cuac, cuac. Y ese cuac hace. Ellos animan al líder. Vamos, vamos.